Primero de Pedro, capítulo 2, y como título pondremos Piedras Preciosas. Vamos a considerar piedras preciosas hoy día en el estudio de Primero de Pedro, comenzando con el verso 3. Y podemos leer toda la porción y después comentar. El verso 3 es lo que terminamos en el estudio de la semana pasada. Y aquí dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y estos son para creyentes. Recordamos que Pedro está escribiendo a creyentes en Cristo. Y como creyentes hemos gustado la benignidad del Señor. Y dice, acercándoos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no crean, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de hacer caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así que estamos hablando de nuestro Señor cuando comenzamos en el verso 4 diciendo acercándonos a Él. Esto entonces nos quiere hacer recordar que es para nosotros acercarnos al Señor siempre. Esto nos hace recordar lo que dijo Pablo en Hebreos 4 y el verso 16. Que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Y recordamos que Pedro está hablando de la gracia que Dios ha manifestado hacia la raza humana. Y dice en el verso 4 del capítulo 2, acercándonos a Él, a nuestro Señor, a Jesucristo. Acercándonos a Él es un proceso continuo. No es que hemos llegado y ya no nos interesa acercarnos, sino es acercarnos más y más. Hay un himno en inglés, debe estar en español también. Sí, yo creo dice más cerca a ti, Señor. Algo así. Y va más cerca y más cerca. Esto es para recordarnos que siempre debemos acercándonos a Jesús. Y es para conocerle mejor, como dice en Filipenses. En Filipenses, Pablo dijo en el capítulo 3 de Filipenses, comenzando con el verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin, es el acercarnos, es el propósito, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que acerquémonos a Cristo, contemplando a Él, seremos transformados también y podemos seguir conociendo al Señor, que era el deseo de Pablo. A quien conocer trae la salvación.
Y dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Este está diciendo que Cristo es una piedra y es una piedra viva. Nos hace recordar entonces que nuestro Señor ha resucitado de la muerte y sigue siendo vivo. Y es una piedra, como habla Daniel, de la piedra que fue sacado del monte sin mano. Este es la piedra, Cristo Jesús, que fue sacado del monte sin mano humano, fue dado a la humanidad en forma humana, siendo Dios. Y es desechado por los hombres. Dice que la piedra viva es desechada ciertamente por los hombres. Y eso nos hace recordar entonces de cómo fue desechada Cristo Jesús. Dice en Juan 1:11, el capítulo 1 de Juan y el verso 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nos hace pensar también que la piedra en el tiempo de Salomón y David, que fue preparado para ser la piedra del ángulo, fue rechazado por los constructores del templo. Y este representa a Cristo, quien fue rechazado por su pueblo, porque podemos recordar que el Sanedrín mismo, en Mateo 26:59, dijeron así en cuanto a esta piedra. En 26:59 de Mateo. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Podemos ver que el concilio mismo del pueblo de Dios rechazaron a la piedra viva, a Jesucristo. Y no solo esto, sino antes que nació también fue rechazado nuestro Señor, porque tú sabes, cuando llegas a tu pueblo natal, ahí tienes tíos, tienes primos, tienes parientes. Pero cuando José y María llegaron a Belén, su pueblo natal, no había pariente que los recibiera en casa. ¿Por qué? Porque el prejuicio que tuvieron en contra de ellos por haber tenido, por haber estado embarazada María, y ellos rechazaron a José y María, a Cristo mismo, antes que nació. Y el pueblo dijo en Juan 19:15, al fin de la vida de Cristo, todo el pueblo dijo en 19:15 de Juan, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que esta piedra viva, Cristo Jesús, fue rechazado antes que nació, fue rechazado por su pueblo mismo, que a ellos vino, fue rechazado por el Sanedrín, los jueces de su pueblo, y así dice Pedro que es como piedra rechazada. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Eso nos hace entonces recordar lo que escribió Isaías en el capítulo 42, comenzando con el verso 1, que dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Así que él es el escogido por Dios. Para Dios, esta piedra viva es escogido, como también dice en Lucas 23:35, el pueblo mismo le acusaron siendo el escogido de Dios. Y no solo es escogido de Dios, es precioso para con Dios. Cuando estaba en su bautismo en Mateo capítulo 3, verso 17, Dios Padre habló del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es precioso para el Padre esta piedra preciosa. Y Pedro dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y pasamos al verso 5 del primero de Pedro capítulo 2, donde dice, vosotros también. Ahora va a hablar de otras piedras, de piedras también preciosas, porque dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que está planteando Pedro aquí la idea que Cristo es la piedra principal, la piedra del ángulo, el fundamento de la iglesia. Pero la iglesia está hecha, o el templo está hecho de piedras vivas. Cuando dice vivas, nos hace entender que son creyentes verdaderos. Hay piedras muertas también en la iglesia y esto Dios tiene que ir sacando y formando las paredes de la iglesia de piedras vivas, únicamente de vivas. Por eso dice, vosotros también como piedras vivas. Esto es vivo espiritualmente. Como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. No estamos hablando de piedras físicas, estamos hablando de piedras espirituales. Y estos son creyentes. Y dice que estas piedras son edificados. Cristo dijo en Mateo 16:20, edificaré a mi iglesia y las puertas del infierno no ganarán contra ella, ¿no? Cristo está edificando su iglesia y nosotros somos las piedras vivas que él usa para formar ese templo de la iglesia. Como casa espiritual, no física, Cristo está edificando la iglesia y Efesios capítulo 2 habla de esto, de este fundamento también, diciendo en el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Debemos entender de esto que nosotros solo conocemos de Jesucristo, la piedra viva, por medio de los profetas y apóstoles. Por eso ellos forman el fundamento, él siendo la piedra principal del ángulo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas. Eso nos hace recordar de la leche que deseaban los niños recién nacidos en el estudio anterior. La leche era la palabra de Dios y era la palabra de Dios la semilla también que nos hizo renacer. Y aquí dice que la palabra es el fundamento de la iglesia, de donde va a poner las piedras vivas que somos nosotros los que creemos en Cristo. Así que somos edificados sobre la palabra, sobre los apóstoles y profetas, sobre Jesucristo, la piedra principal del ángulo. Esta es una casa espiritual que está edificándose, pero dice también edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces cambia la ilustración aquí Pedro y dice, no solo somos casa, sino somos sacerdotes. Y nos hace entonces pensar qué es el oficio, qué es la función de un sacerdote. Pues un sacerdote presenta ofrendas y sacrificios espirituales a Dios. Presenta. Es que mi conexión está. Oh, hay que apagar el teléfono. Ay, de mí. Que estamos hablando de sacerdotes y un sacerdote presenta ofrendas y sacrificios a Dios. Esto habla en Hebreos capítulo 4, capítulo 5 de Hebreos, diciendo, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, el oficio nuestro como sacerdotes, como sacerdocio santo, porque este es cosa santa, trabajar en el templo de Dios, y en este templo ofrecemos a Dios sacrificios espirituales. Y estos son aceptables a Dios. Eso nos hace pensar de lo que es aceptable a Dios, como dice en Hebreos capítulo 13, los versos 15 y 16, que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, lo mismo que dice Pedro, por medio de Jesucristo. ¿Por qué por medio de Jesucristo ofrecemos los sacrificios? Porque Él tiene que purificarlos con su sangre. Nuestros sacrificios de oraciones, de predicaciones, de buenas obras son contaminadas por nuestra naturaleza pecaminosa y a menos que sean presentados por medio de Cristo, no son aceptables ante el Padre. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Confesamos el nombre del Señor y Él nos confiesa ante el Padre. Y de alabanza, damos alabanzas a Dios por medio de Jesucristo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien, es de hacer buenas obras, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, de ayudar entre los hermanos, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿cuáles son? Alabanzas, confesar su nombre, ayuda mutua, hacer bien, de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que como sacerdotes, como sacerdocio santo, ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces hemos visto en la primera parte que Cristo es la piedra principal, la piedra viva. Pero nosotros, como seres humanos que creemos en Él, somos considerados también piedras vivas. Cristo es la piedra y Pedro
que recordó lo que Cristo le dijo, tú eres Pedro, piedrita. Nosotros somos piedras pequeñas en comparación con nuestro Señor. Pero no solo somos piedras vivas, sino también somos preciosas y escogidas. Porque dice la Escritura en Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el verso 4 dice, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces somos escogidos, las piedras preciosas, las piedras vivas que somos nosotros los creyentes, somos escogidos por parte de Dios. Santiago 2:5 dice la misma idea cuando dice, y si alguno de perdón, 2:5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Así que hasta los pobres de este mundo son elegidos, los que creen en Cristo. Y no solo somos piedras vivas y escogidas, somos también preciosas. Y esto podemos encontrar en Isaías, el capítulo 13 de Isaías, y el verso 12 dice así, haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Y en el 43:3 de Isaías, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Somos preciosos, como dice también la Escritura, es preciosa en los ojos del Señor la muerte de uno de sus santos. Y como dice también en Lamentaciones, el capítulo 4 y verso 2, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Así que las piedras que somos nosotros, somos también escogidos y preciosos. Y pasamos entonces a la última parte de esta porción de Pedro, donde dice así, por lo cual también contiene la Escritura. Pedro basa sus argumentos en la Escritura, porque él sabe que la Escritura es la semilla que él quiere sembrar en los corazones, sabe que es la leche que dará crecimiento a la vida cristiana del ser humano, y así dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, él es precioso. Pero para los que no crean, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de hacer caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esta porción, entonces, en esta porción queremos considerar que la piedra del ángulo funciona para dividir toda la raza humana. Porque dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es decir, que los que creemos en la piedra, los que creemos en Cristo Jesús, no seremos avergonzados.
Esto nos hace pensar en lo que dice en Joel capítulo 2 y el verso 26 de Joel 2. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Está hablando de un tiempo futuro, está hablando del borrar de los pecados cuando nunca más mi pueblo será avergonzado. Y Pedro dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto es enfocándose en un lugar especial, porque dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Y cuando hablamos de Sión nos hace pensar de lo que dice en Hebreos capítulo 12. Comenzando con el verso 18, está haciendo referencia al monte de Sión y dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía, digo, al monte, está haciendo referencia al monte Sinaí en comparación con el monte de Sión. Dice el verso 18 de Hebreos 12, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros que desecharemos al que amonesta desde los cielos. Si, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que quedan las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando habla Pedro del monte de Sión, está haciéndonos pensar en el juicio final, lo que acabamos de leer en Hebreos 12, en el monte de Sión, cuando están los nombres y serán juzgados, y todo lo que se puede sacudir será sacudida, y solo lo inconmovible quedará en el reino de Dios. Por eso Pedro dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Debemos pensar entonces en el día de juicio final, como actualmente también se puede pensar en la división de la humanidad en dos partes.
He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es decir, el que creyere en Cristo será perdonado o será borrado sus pecados en el juicio final. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Para los que crean, que dice que Cristo, la piedra viva, la piedra del ángulo, es precioso. Esto nos hace recordar una historia de la sabiduría de Salomón. Tenían ante él dos prostitutas y habían tenido dos hijos, uno cada uno. Pero una de las dos había dormido encima del hijo del otro y murió, o el del hijo propio, seguro, y murió. Y en la mañana fueron ante el rey Salomón porque estaba un hijo muerto y un hijo vivo. Y la que había matado a su propio hijo quiso tomar al otro hijo para suyo. Y ante el rey, él decidía hacer la decisión con la espada. Dios en el juicio final va a hacer la decisión de cada caso con la espada de la verdad, la espada de la palabra, la espada del espíritu. Y Salomón con la espada dividía entre las dos mujeres para saber cuál era la madre verdadera. ¿Y cuál era la verdadera? La que amaba al hijo. ¿Y qué dice Pedro? Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Cristo es precioso para los creyentes. Y acercándonos a él más y más, llega a ser más y más precioso, porque entendemos mejor cada vez que acerquemos a él su valor y lo que él hizo en nuestro favor. Pero para los que no crean, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces el otro grupo, los que no crean, dicen de ellos que la piedra los hace tropezar. Podemos leer en Mateo 21 cuando Cristo hablaba de esta piedra, en el capítulo 21, los versos 42 al 44. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es ser fallado en el juicio, ¿no? En el juicio de Cristo en cuanto a los dirigentes de su pueblo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Esos son los creyentes. Porque morimos a nosotros mismos, caímos sobre la piedra y somos quebrantados. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Eso nos hace recordar de la piedra de Daniel, que cuando la imagen de todo lo que era lo más mejor de lo humano fue hecho polvo por la piedra que pegaba en las piernas de la imagen de Nabucodonosor. Así que los que tropiezan, dice Pedro, en la palabra. Eso es lo que es la espada del juicio. Y la palabra es lo que rechazan los que rechazan a Cristo como la piedra preciosa. Los que rechazan a la verdad. Los que van a ser avergonzados. Los que no van a recibir el borrar de los pecados. Los que están fuera de Cristo, a ellos entonces dice que son hechos polvos. ¿Por qué?
porque no creían la palabra. Tropiezan en la palabra y dicen que son desobedientes. Son desobedientes, ¿por qué? Porque no creen la palabra. Y si no creen la palabra, ¿cómo puedes obedecer? Así que los que son rechazados en el juicio final o hoy en día son los que no dan valor a Cristo. Mas los que dan valor a Cristo, los que para ellos Él es precioso, ellos son los que no se avergüenzan, porque son perdonados sus pecados ahora y en el juicio final serán borrados sus pecados. Y dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dios decidió antes de la fundación del mundo que todos los que se encuentran en Cristo Jesús, en la piedra viva, serán salvos. Y todos los que están fuera de Cristo Jesús están destinados a la muerte eterna. Esto fue ya decidido antes de la fundación del mundo y es para nosotros estar seguro que Cristo sea precioso para nosotros, que estemos en Él por medio de la fe y así es como seremos participantes de las bendiciones del pacto eterno. Entonces hemos visto que hay una piedra viva, preciosa y escogido por Dios. Uno solo, Cristo Jesús. Las piedritas que somos nosotros somos preciosos y escogidos también, porque creemos en Cristo, estamos en Él por medio de la fe, somos bautizados en Él y en Él llegamos a ser preciosos y escogidos, porque los electos de Dios son los que están en Cristo. Y entramos en Cristo por medio de la fe. Así que nosotros llegamos a ser piedras vivas y preciosas estando en Cristo. Y la iglesia tiene también piedras muertas. Esto Cristo va a eliminar y Él va a traer las ovejas que no están en el redil para formar como piedras preciosas las paredes de su templo. Y esto será el templo que es cuadrado y igual de altura como de ancho, como el lugar santísimo del santuario celestial. Y como conclusiones podemos decir que Jesús es la piedra cortada sin mano que pulveriza toda ambición humana en polvo. Y como segunda conclusión, la iglesia de Dios es compuesta de piedras vivas edificadas sobre Cristo, la piedra principal. Y como tercera conclusión, todo ser humano se enfrenta con la piedra principal y se determina su destino eterno por su reacción con esa piedra. Por creer la palabra y creer en Cristo, o por rechazar la palabra y ser desobediente. Que Dios nos dé fe para mantenernos en Cristo y tener de mucho valor lo que dicen los profetas y los apóstoles, porque estos son el fundamento de nuestra fe y esta es la palabra que nos da vida y que nos hace crecer. Gracias.